Bueno, pues quisiera invitarles a buscar un texto bíblico para comenzar de lleno con el tema del día de hoy. Y quiero ir a Primera de Pedro, capítulo 2. Quiero leer un pasaje que está allí en el versículo 22. Hoy vamos a hablar sobre la cruz, la maravillosa cruz y todo su significado. Y yo quisiera que con este tema que vamos a compartir hoy, tú comprendas todo lo que verdaderamente está ahí en la cruz como símbolo de la obra del Señor Jesucristo en ese lugar. Quisiera tomar mucho tiempo, pero en realidad voy a ser breve y este tema es muy sencillo, muy sencillo. Estoy en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Miren lo que dice Pedro acerca de Jesús. Dice, Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. El versículo 24, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Voy a leer otra vez. Él mismo, Jesús, cargó nuestros pecados, los pecados del mundo, tus pecados y mis pecados, sobre su cuerpo en la cruz. Gloria a Dios. Y después dice, ¿para qué? Dios hizo eso, trasladó los pecados del mundo al cuerpo de Jesús y luego recibió su sacrificio en esa cruz. Y dice, para que nosotros podamos estar muertos al pecado, insensibles al poder del pecado. Él en esa cruz venció la muerte, venció el poder del pecado y venció a las tinieblas. Un aplauso para Jesús. Amén. Amén. Esto es tan poderoso que sacude mi espíritu. Dice allí, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Incluso los que están enfermos, dice allí, por sus heridas ustedes son sanados. Este es el poder de Jesús allí en la cruz. Otro aplauso para Jesús. Amén. Amén. Si usted sabe decir gloria a Dios, puede decir gloria a Dios. Si quiere decir aleluya, los cristianos a veces nos emocionamos, pero el espíritu es sacudido y decimos aleluya, oh gloria a Dios por eso tan poderoso. Amén. Bueno, quisiera compartir este mensaje que es el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz, la predicación de la cruz. Es tan sencillo, pero yo creo que también mucha gente no ha comprendido el significado de la cruz. Y quiero leer otro pasaje que está en 1 de Corintios en el versículo 18 al 23, en el capítulo 1, lo voy a leer en dos versiones. Y mira lo que dice allí. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, solo el 18 quiero leer. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Hay algunas personas que no reciben esta palabra porque para ellos es como incongruente, ilógico y no tiene sentido para su vida. Pero se pierden. Luego dice, más a los que se salvan. ¿Dónde están los que se salvan? ¿Dónde están los cristianos? Dice aquí, más a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra, la predicación de lo que significa la cruz es el poder de Dios para nosotros los creyentes. Y aunque al mundo le parezca locura, a nosotros nos da bendición y salvación eterna. Otro aplauso para Dios. Amén. Amén. Quiero leer la otra versión que dice exactamente, muy parecido, pero en otras palabras dice, porque la predicación, porque la palabra, porque el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Para nosotros que vamos al camino a la salvación, sabemos que es poder de Dios mismo. Amén, amén, amén. Yo quiero que guardes eso en tu corazón y en tu mente. Hay dos caras en la cruz. Yo quiero compartirte las dos, porque allí la obra de Jesús, la obra de la redención,
se lleva a cabo. Él dijo al final, consumado es decir, culminé la obra para la que el Padre me envió aquí a este planeta. Él recibió un cuerpo, vivió una vida en santidad para poder ser calificado y entregarse como sacrificio sustituto en nuestro lugar. Eso no fue cualquier cosa, le costó incluso su propia vida al final, pero él dijo en la palabra, nadie me quita la vida, yo la doy para que muchos reciban salvación y vida eterna. Otro aplauso para Jesús. Amén. Bueno, no sé qué trae a tu mente cuando tú ves una cruz o alguien tiene colgado un crucifijo, sea con Cristo ahí la imagen o no, pero la cruz tiene mucho significado. Pero yo quisiera llevarte en tu mente a imaginar otra cosa que represente la cruz para que tengas idea de lo que está hablando la Biblia. Porque la cruz es realmente un símbolo de vergüenza, de dolor y de muerte. Eso es lo que representa la cruz. Sin embargo, cuando Jesús en ese lugar, en un madero, en un lugar de vergüenza, de dolor y sufrimiento y de muerte, Él realiza la obra que el Padre le había encomendado. Y la cruz toma un significado mucho más poderoso. Incluso llega a ser el símbolo del cristianismo, pero el fundamento. Ahora los cristianos nos podríamos identificar que con un pececito y que con una crucecita. Pues tiene mucho significado, sea que te la cuelgues o no, que entiendas lo que verdaderamente significa la cruz. Y yo le voy a pedir a Rodri que se ponga tantito por ahí para que veas esos dos colores que hay ahí, porque tienen un significado. Ahora yo quiero que tengas conmigo en mente una soga, una cuerda. Y te la imagines, muy bien, Rodri, te la imagines como un collar de esos que usan para una horca. Ajá, ¿lo tienes en mente? Una soga con el nudito arriba y ya nada más para meter la cabeza y le jale ahí y uno muera. Esa es una imagen de algo que representa algo vergonzoso, una muerte, un sacrificio, algo doloroso, la pérdida. Así la cruz puede significar todo esto. Pero también te puedes imaginar algo más feo, en un puente, un cordón colgado y una bolsa colgada y con alguien hecho pedazos allá adentro. Eso es vergonzoso, doloroso y de muerte. Entonces la cruz no era un significado honroso para alguien y mucho menos para morir así. Pero esta fue la forma en que el Padre eligió que Jesús debía morir. Él eligió eso, en una cruz. Y entonces para nosotros, ahora la cruz representa todo lo que sucedió ahí. Y tiene significado y poder. Y entonces yo quisiera ir muy despacio para enseñarte algunas cosas que la Biblia dice acerca de la cruz. Y el número 1 es el fundamento del cristianismo. La cruz, la muerte de Jesús ahí, implica varios aspectos que más adelante voy a mencionar, pero tiene que ver con la redención, tiene que ver con la salvación. Pero la redención y la salvación implica varias cosas. Una, el pecado en sí mismo, la esencia espiritual del poder del pecado, no tus pecados ni los míos ni los que cometemos, sino el pecado en sí mismo, como una sustancia espiritual que existe. Cualquier persona que quiera dejar de hacer algo malo necesita el poder de Dios, de la cruz, para romper el poder del pecado y esa persona pueda ser libre y deje de hacer eso que lo puede estar matando, lo puede estar destruyendo su familia o su vida personal. Eso lo hace el poder de la cruz. Denle un aplauso a Dios por eso. Amén. Bueno, y voy a leer otro pasaje que está en 1 Corintios capítulo 15 versículo 14 para dar el contraste de la otra parte de la cruz. El color rojo puede representar la muerte, puede representar la sangre de Jesús y muchas cosas, pero por otro lado tenemos el color blanco, que puede significar la resurrección, la vida,
la cruz tiene dos caras. Por un lado, puede significar y significa la muerte que Jesús padeció allí. Pero por otro lado, es importante que entendamos que también está aunado junto con la muerte, la resurrección. Porque si Jesús solo había muerto, pero no resucita, eso significa, o hubiera significado que el Padre dijo, no calificas aunque moriste. Y el mundo entero va a quedar en perdición eterna, porque fallaste en tu vida. ¿Te imaginas? Pero que resucitó significa que el Padre dijo, acepto ese sacrificio como sacrificio completo, sustitutivo por los pecados de las personas. Rompe el poder del pecado y perdona los pecados de la humanidad entera. Un aplauso para Dios. Amén. Amén. Primera de Corintios 15:14, Pablo dice, y si Cristo, porque algunos no creían en la resurrección, ¿alguien de aquí cree en la resurrección? Porque vamos a explicar que la resurrección para muchos es una esperanza futura de algo que va a suceder con su cuerpo. Dios lo va a resucitar como resucitó a Jesús, porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Entonces para algunos es eso, una esperanza en el futuro, de que ellos cuando mueran, y ciertamente tienen razón y tiene sentido, porque la Biblia así lo dice, pero es mucho más que eso. Entonces yo quiero que tengas en mente por un lado la muerte, pero por otro lado la resurrección, porque en Corintios Pablo dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación, esta predicación de la cruz, si Jesús no resucitó, es vana. Yo estoy aquí como un conferencista diciendo cosas que no tienen mucho sentido y que no van a hacer muchas cosas. Dice Pablo, si así hubiera sido, pero no fue así. Sí resucitó, pero si no, entonces nuestra fe es inútil, porque es a través de la fe que podemos recibir la salvación, la redención, la libertad del pecado. Nuestra naturaleza caída es crucificada en la cruz, otra cosa que pasa ahí. Y aparte nos vamos a ir para el cielo. Amén. Entonces yo quiero que tenga usted esto tan sencillo y básico en su mente, lo registre en sus anotaciones, lo memorice, porque lo va a necesitar un día. Aparte de que ya es hijo de Dios, bueno, hoy vamos a hablar la otra parte. Entonces, la cruz, junto con la resurrección, vamos a darle chance a Rodri. Ya, Rodri, puedes ponerle de aquel lado. Un aplauso para Rodri. La cruz y la resurrección son dos aspectos intrínsecamente ligados. No puede uno sin el otro existir, o si existiera uno sin el otro, no funcionarían las cosas. No así, porque Dios dijo tanto una cosa como la otra son necesarias, y yo quiero que tú lo comprendas así, porque no se trata solo de perdonar pecados. Se trata de una vida plena aquí y en abundancia. Y entonces la resurrección no es solamente un evento futuro y una esperanza en tu corazón de algo que va a suceder, sino que el poder de la resurrección, el mismo poder que el Espíritu Santo usó para levantar a Jesús de los muertos, le da vida a una persona que está muerta a causa del pecado. Amén. Amén. Es poder de Dios que transforma a una persona, la saca del pecado y la hace limpia, libre, sana, como las que fueron al encuentro. Amén. Un aplauso para las que fueron al encuentro. Digo, si alguien fue por primera vez al encuentro y recibió a Jesús y todo el paquete, gloria a Dios. Y escuchó testimonios de personas que no podían dejar el pecado y que los estaba destruyendo, o que las obligaron a hacer pecados, etcétera, etcétera. Pero conocieron el poder de Dios, el poder de la predicación de la palabra que produce fe. Yo no pretendo que comprendas todo lo que voy a decir, pero que creas, porque el oír produce fe. La fe viene por el oír la palabra predicada, y estoy predicando esta palabra de la cruz para usted, para que sepa en qué cree. Y entonces el primer punto ahí es que ambos aspectos, la cruz y la resurrección, están unidos.
están unidos y son sumamente importantes. Uno nos muestra, la muerte nos muestra el camino a la redención, la cruz. Y por otro lado, el poder vivificador y transformador en una persona. Ese es el poder de la resurrección. No solamente va a ir al cielo y su cuerpo va a ser resucitado, sino que la persona cambia. La persona, cuando entra el Espíritu de Dios, le transforma y ahora puede cambiar. Ahora puede convertirse en aquel diseño original que Dios tiene en el cielo, en el libro de esa persona. Antes no, hermano. Antes no. No se puede completamente. No se trata de ser tu mejor versión. No es dejar de hacer pecados. Es vivir esta realidad espiritual de la resurrección en tu vida. De eso estoy hablando. O vivimos el poder de la resurrección, o estamos tratando de no pecar para no ofender a Dios, pero eso no se puede hacer sin el poder de la resurrección. Qué importante el perdón de pecados, que Jesús rompa el poder del pecado, que nos perdone, como dijimos ahí, que Dios trasladó nuestros pecados al cuerpo de Jesús en la cruz, pero que vivamos una vida plena, que estemos contentos viviendo el cristianismo. Amén. ¿Cómo vive el cristianismo usted? Como un conjunto, una lista de parámetros y reglas, y no hagas esto, y no hagas aquello, y ya no escuches música, uchas, peluchas. No, eso es para disfrutarse. Entonces, mencionaba yo que hay algunos aspectos importantes que debemos de considerar. A ver si se mueve esto, Rodri, más abajo. Ese es el primer texto bíblico, pero vamos adelante. Vienen algunos aspectos que yo quiero mencionar. Es el contrario, ahí está. Es importante considerar estos aspectos. Número uno, fíjese de lo que estoy hablando, que sucede ahí, en la obra de Jesús. El pecado es una cosa. Diga conmigo, el pecado es una cosa. Hay otra, los pecados, eso es otra cosa. Los pecados, la naturaleza humana caída, la caída de la naturaleza humana allá en el Edén no fue cualquier cosa. No pretendo explicarlo hoy, pero se corrompió la naturaleza humana a tal grado que Dios no pretende restaurarla. La lleva a la cruz. Digan amén. Porque estamos muertos con Cristo. Y ya no vivimos más nosotros. Ahora vive Cristo. Ese pasaje dice que usted y yo estamos en Cristo, 3 metros bajo tierra. Mi naturaleza corrompida, la que heredé de mis padres, de mis abuelos. Un día, hermano, yo entendí por qué era tan vil y pecador. Porque mis papás también, y sus abuelos también, y todos también, hasta atrás. Entonces dije, oye, no hay justo ni aun uno, dice la Biblia. Pero por eso Jesús tomó mis pecados y los clavó en la cruz. Gloria a Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Entonces, la naturaleza humana es otro aspecto. La muerte. Tenemos esperanza de ir al cielo, sí, porque Jesús venció el poder de la muerte. Él disfrutó del cuerpo que Dios le dio para usarlo, entrar a esta dimensión y pagar el precio. Es una cuestión legal y de jurisdicción en cuanto a Dios y el ser humano. El ser humano se encuentra en problemas, no está en paz hasta que no viene a la cruz y sus pecados ahí son perdonados, aunque en Cristo ya fueron perdonados. Entonces yo no pretendo precisamente que comprenda todo esto, pero que lo reciba en su corazón y lo crea por fe. Amén. Digo, yo no vi a Jesús morir, pero la Biblia dice y decido creer eso. Y ahorita le voy a decir por qué. Pero entonces si alguien dijera, como dice la Biblia en Romanos, pero ¿quién puede ir hasta el cielo y bajar de allá a Jesús para que nos salve? ¿O quién puede ir al infierno, al abismo, a quitarle el poder a la muerte para que nosotros ya no muramos? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Quién lo va a hacer? Pero la cruz nos dice, hay una línea vertical del amor de Dios que sube hasta arriba y baja Jesús aquí para mostrarnos en la cruz el amor de Dios por nosotros, colocando el pecado de nosotros
en Él. Ese es el amor de Dios. Y es esa línea que va desde aquí hasta el cielo y baja. Nadie puede decir, ¿cómo me salvo? Porque solamente tiene que creer. Romanos dice, si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. No tienes que ir al cielo, no tienes que ir al infierno y vencer al maligno ni al poder de la muerte. Ya lo hizo Jesús. Amén. Dele un aplauso a Dios por eso. Yo no sé si usted ha visto el poder de las tinieblas en la vida de la gente. ¿Ha visto el poder de las tinieblas en la vida de la gente que arruina a su familia, que arruina a una persona, a una mujer, a un hombre, a los hijos? ¿Ha visto eso? No son las personas, es el poder de la muerte que Dios venció ahí en la cruz. Eso no es cualquier cosa. Entonces, para empezar, esa línea nos puede mostrar que el amor de Dios ha sido expresado en la cruz. Juan 3:16 dice, de tal manera los amo. Y luego establece su justicia, que les doy mi hijo. Alguien tiene que pagar. Los amo tanto y nadie puede pagar esta altura de justicia sino la santidad de Jesús. Su justicia perfecta para cumplir y satisfacer a Dios en su justicia. No nos puede salvar porque nos ama. Los amo mucho, no pasó nada. Todo lo que hicieron sus padres de Adán, no, yo soy un padre amoroso. No, si es un padre amoroso, pero tuvo que mandar a su hijo. Porque si te manda a ti y a mí, no hubiéramos satisfecho el requisito de santidad. ¿Te imaginas morir de oquis? Ya murió uno, ¿no? Para ver, pasa el otro. No, uno, peor tampoco. Nadie, en todos muertos. Muertos bajo el poder del pecado y esperándonos la eternidad sin Dios, hermano. Hombre, gloria a Dios por todo eso. Entonces el primero es ese. Ahora quiero leerle Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Cristo mismo, para recordarle ese punto, Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Grave es eso. Todos mis pecados ya han sido perdonados y los que voy a cometer también. Los que ha cometido el mundo entero y los que va a cometer ya están saldados. ¿Por qué se pierde la gente? ¿Se muere y se va al infierno? Tal vez nunca escucharon la palabra y el mensaje de la cruz. Una buena noticia. Por eso cantamos, no me avergüenzo del evangelio. Porque cuando estás en ruina, cuando estás bajo el poder del pecado, cuando te estás muriendo, cuando estás a punto de ir al infierno y Jesús te salva de ahí, con creer, te vuelves a Dios. ¿Quién va a hacer eso? Entonces, Primera de Pedro dice, Cristo mismo nos llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Está mal orar así, Señor, todos esos pecados, pásaselos a Jesús ahí, sálvame. Dios te va a decir, yo ya hice eso, no necesitas hacer eso. Necesitas creer y recibir esto porque es un hecho, es una verdad. Y entonces mi poder se activa en ti. Tan sencillo como eso. O sea que yo voy con alguien y no les digo, ¿entiendes el significado de la cruz? ¿Sabes lo que significa la resurrección? No, a lo mejor no. Yo le digo, ¿crees que Jesús tiene poder para sacarte de ahí? ¿Crees que Jesús puede salvar a tu hijo? ¿Y todo esto que estás viviendo de muerte? Y la gente dice, sí. Pues se ha hecho conforme a tu fe. Y seas que está enfermo sana, que está en pecado o en drogas es libre. Y aparte es salvo por la misericordia de Dios. Un aplauso a Dios por eso. Bueno, entonces dijimos que la resurrección, además de una esperanza, mire usted si es cristiano, este punto tan importante. ¿Usted es cristiano? A ver, así de veras, convénzame. ¿Usted es cristiano? Parece que sí. La resurrección nos muestra el poder de Dios para una vida abundante. Ahora, déjeme explicarle esto. Acuérdese que le dije que allí está implicada la vieja naturaleza. Este es un problema. La naturaleza tiene que quedarse en la cruz.
Nuestra vieja naturaleza no quiere hacer lo que a Dios le agrada. Nuestra vieja naturaleza es la mente, las emociones y la voluntad sujeta al pecado. Pero si nosotros ya morimos en Cristo y recibimos una vida nueva en el Espíritu, usted puede vivir en el Espíritu y su cuerpo solo sigue o a su vieja naturaleza o a su espíritu. ¿Cuál quiere que gobierne? Antes no podíamos, pero dice Jesús, yo ya allí crucifiqué tu carne. Esa no tiene salvación, déjala allí. Y ese cuerpo que tienes se va a deshacer, yo te voy a dar un cuerpo nuevo. Vive en el Espíritu. Vive con el poder del Espíritu. Aunque usted vea la misma persona, por fuera ya no es la misma. Pablo dijo, ya no vivo yo. Eso es, ya no vive su alma, ya no vive su vieja naturaleza. Esa no puede agradar a Dios. No quiere, tiene un conflicto con las cosas espirituales. No se justifique, pero compréndase que su mente siempre dice, ay, ¿esto por qué? ¿Por qué? ¿Tampoco así tiene que, pastor? Yo no estoy pidiendo que lo comprendas. O lo crees y lo recibes o no. Entonces Dios pretende darnos una vida en abundancia, pero además allí en la cruz venció la muerte. Venció a la muerte. Otro día les predico de la muerte, porque mucha gente no sabe exactamente qué es eso. Pero bíblicamente significa separación de Dios. Adán desobedeció y se separó de Dios. Y eso trajo muerte, ruina a su cuerpo. Vino la muerte física, murió su primer hijo. Vino la muerte. Vino el efecto de la entrada del pecado. Eso fue lo que sucedió al principio. Entonces debemos de comprender esta parte. La cruz no solamente trata con nuestros pecados, ni solamente Jesús venció a la muerte, sino que tu vieja naturaleza y mi viejo Juan, ¿se acuerdan de su vieja naturaleza? El viejo yo que era feo, feo. Si yo te presentara a mi viejo yo, hasta qué pena, mentiroso, orgulloso, yo no sé de qué, ¿verdad? Pero orgulloso, peleonero, iracundo, pregúntale a mi esposa, peleonero, adúltero, fornicario, diga Santo Cristo. Ala, pastor, pues ¿de dónde lo sacó Dios? Si quiere le digo. Usted también puede hacer la lista de los suyos, ¿verdad? Pero no se trata de dejar de pecar. La gente piensa que venir a la iglesia es dejar de pecar. Algunas personas me dicen, pastor, yo todavía esto, yo todavía lo otro, pues yo todavía de repente me enojo y peleo y todavía, pero mis pecados ya están en la cruz. Lo que tengo que cuidar es mi vida en el Espíritu, para agradarle a Dios, que es lo que leímos hace ratito. Entonces, tenga en mente esto. Está el pecado, están los pecados, está la muerte, está el diablo mugroso que se aprovecha de nuestra naturaleza, que quiere como surgir. ¿Cuántos han entendido esto? Vienes del encuentro, pero que como quiere surgir en la vieja naturaleza, ¿va? Y otra vez, y ya no. Las vestiduras, ya no. Ya no, Gaby, ya no. Hagan lo que hagan, ya no. Ya todo fue lavado allá. Amén. Quiero leer otro pasaje, Romanos 6:10 dice, nuestra vieja naturaleza fue crucificada juntamente con Cristo. Su viejo yo, mi viejo Juan, está clavado en la cruz con Cristo. Y usted puede razonar, porque aquí entran los problemas en la mente. ¿Cómo fue posible que yo esté muerto con Cristo? Pregúnteme. Le explico. Alguna persona podría estar dentro del vientre de su madre, en alguna otra ciudad, pero nunca fuera. Nunca conoció la ciudad, pero en su mamá, dentro de su vientre, sí estuvo. Cuando nace, está en otra ciudad, pero él dice, yo estuve en ese lugar en mi mamá.
¿Me explico? Usted en Cristo, allí, antes de que incluso naciera, fue crucificado. La cruz, la muerte de Jesús, la obra de redención no fue un invento a última hora que Dios se sacó de la manga para decir, vamos a hacerle así para salvar a la humanidad. Todo estaba planeado. Entonces nosotros estamos creyendo lo que dice la palabra, aun cuando no entendemos. Ni teológicamente muchas personas pueden explicar tantas cosas. Por eso dice aquí la Biblia, cuando leímos al principio, Dios en su sabiduría comparte la palabra de la verdad, la palabra de la cruz. Y para los griegos que querían cultura, que querían conocimiento, que querían razonamiento para la vida eterna, dicen, eso es locura. ¿Cómo puede ser que en una cruz tan vergonzosa, la muerte de una persona común, me salve y me cambie y me transforme y me dé vida? Me explico, querían razonar eso. Y la sabiduría de Dios, ponga atención en esto, la sabiduría de Dios no es como la sabiduría humana y ni siquiera es un poquito más alta. Es otro orden. Dios está diciendo, esto es espiritual. Ustedes están queriendo razonar con su mente humana. No hagan eso, crean solamente. Amén. Cree solamente cree, no tengas temor y cree. Mucha gente no se cree que es hijo de Dios. Tú eres hija de Dios, Carlita. Uno debe tomar esa nueva identidad y como dice la Biblia al final en Colosenses, si ya resucitó en Cristo, si murió en Cristo, pero tuvo una vida nueva espiritual, ahora ponga sus ojos en las cosas eternas, en las cosas significativas. Amén. Dele un aplauso a Dios por eso también. Bueno, ya voy a terminar, solamente quiero enfatizar esta parte de la naturaleza vieja. Está juntamente crucificada con Cristo. ¿Para qué la crucificó? Para que el cuerpo, como dije ahorita, para que su cuerpo, que estaba esclavo del pecado y servía al pecado, esté desocupado. Hagan de cuenta que usted trabajaba para alguien y le hacía el aseo a la casa y la ama de casa le dice, ya no te voy a ocupar, ya no vas a ser mi sierva. Para hacer otras cosas necesitas dejar de hacer eso. Y entonces Dios crucifica a la carne y el cuerpo que servía a lo malo ahora está desocupado. Y dice el Espíritu, ahora vamos a hacer la justicia, ahora vamos a hacer las cosas que le agradan a Dios, cuerpo. ¿Me explico? Eso es Romanos 6:6. Si quiere leer más, lea Romanos 6, versículo 4, 5 y 6. Pero este pasaje dice ahí, ¿para qué Dios nos crucificó en Cristo? ¿Qué crucificó? Mi alma, mi yo. Por eso la persona que tiene orgullo y no se humilla a Dios y reconoce su necesidad no avanza. Está sin salvación, quiere entender, pero el entendimiento es una función del Espíritu. Si su Espíritu vive, si el Espíritu Santo le dio vida espiritual, entonces puede entender, puede ver, puede sentir a Dios. Pero si no, lo que tiene es simple razonamiento. Y por eso es locura. Por eso dice Dios, yo voy a salvar a la gente aunque me digan, aunque piensen que estoy loco. Y Pablo no está diciendo que nosotros estamos locos. Está diciendo que la sabiduría de Dios es espiritual, es de un orden espiritual. Explico brevemente esto. Jesús deja el cielo y entra a esta atmósfera natural, pero para poder accesar al plano natural necesitaba un cuerpo. Porque al mundo físico se le accesa con los 5 sentidos. Por eso los espíritus malignos, los demonios necesitan un cuerpo. Porque no hacen nada, ellos son espíritus, son como aire. Pero si se meten en alguien, lo bueno es que ya fue un encuentro, ¿eh? Uno hace... Ya no solamente lo del poder del pecado, lo de la vieja naturaleza, sino lo que el mugroso diablo, a través de un espíritu mugroso también, nos obliga a hacer. ¿Me explicó? ¿Vio cuántas cosas hay ahí? Contra todo eso luchamos. No se preocupe, solamente crea y vivifique su espíritu para que viva una vida plena y en abundancia. A nosotros nos preocupa mucho que la gente que viene a la iglesia
A nosotros, no nomás a mí, a todos nosotros, los padres que tenemos hijos, los que son nuestros familiares, nos preocupa y nos gustaría que la gente venga a la iglesia para que cambie, ¿sí o no? Uno dice, que vaya a la iglesia, que el pastor hable con él, ¿verdad? Para que lo cambie el pastor. Yo no cambio nada, la cruz sí. La cruz perdona los pecados de la muchacha o del muchacho, o mis pecados, hermano, si quieres. Rompe el poder del pecado que lo tiene atado. No es el diablo, es el poder del pecado que heredó de Adán. Lo rompe y ya puede cambiar. Tiene una naturaleza nueva, una naturaleza divina que entiende las cosas de Dios. Por eso ahora le canta. ¿Me explico? Entonces, todos estos aspectos son importantes. Aparte, cuando muera, tiene vida eterna. Pero por un lado la muerte en la cruz, por un lado la muerte y por otro lado la resurrección no significa solamente algo futuro, una esperanza, significa una realidad espiritual. ¿Por qué usted disfruta esa realidad? Porque salió del poder del pecado y está en una vida nueva. Amén. A los que están en Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron. Aquí todos son hechas nuevas. Amén. Amén. Ya acabo. Le resumo esa parte. ¿No está por ahí, Rodri? Ya fue la conclusión. Entonces, ya estoy en la resurrección. El contraste, la otra cara de la moneda. Ya vimos la muerte, estamos viendo la vida. No es la resurrección solamente un hecho histórico. Es decir, el poder de Dios, eso es Romanos 8:11, el mismo espíritu que resucitó el poder de la resurrección. El mismo espíritu, sí, denme otro micrófono, de los normales, de los viejos, que resucitó, Romanos 8:11, a Jesús de los muertos. Fíjese muy bien, ponga atención. El mismo poder que resucitó a Jesús, resurrección, de los muertos, es el mismo poder que habita en nosotros. El Espíritu Santo nos da poder para ser transformados, además de resucitar de la muerte, que es separación de Dios a causa del pecado que heredé, más los pecados que practiqué. Le debo a Dios mi vida. Le debo a Dios mi vida. ¿Con qué le pago? ¿Con qué le pago? No me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo de decirle de dónde me sacó, porque eso le ayuda a la gente a entender que tiene oportunidad. Usted puede decirle, mira hermano, yo, ¿cómo te digo? Que Jesús me mostró que me ama en la cruz. Y ellos no entienden eso. Bueno, entonces dile, mira, yo era esto y esto y esto. Y Dios me rescató del poder del pecado, etc. Y el Espíritu Santo, si usted ora por esa persona, el Espíritu Santo, y no usted y yo, se revela a ella y le dice, yo soy el que te está hablando, no él o no ella. Esa persona entiende que es Dios mismo ahí a través de usted, porque el Espíritu Santo está ahí. Amén. Bueno, cerramos con el último punto. Es que Romanos 6:4, nos regresamos, Romanos 6:6, Romanos 6:4 dice, somos sepultados juntamente con Él para muerte. Ponga mucha atención, por favor, póngame mucha atención. No me conteste si quiere, pero ¿cuántos de aquí ya se bautizaron? No me conteste. Yo soy su pastor. Yo le aconsejo que si no se ha bautizado, se bautice. Todo el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Algunas personas no se alcanzaron a bautizar y murieron. Están en el cielo, pero hay cosas que suceden cuando uno se bautiza, o más bien son un símbolo de algo que sucedió internamente. Ponga mucha atención. Romanos 6:4. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Somos sepultados. Usted está muerto. Pastor, usted está loco. ¿Cómo que yo estoy muerto? Tu viejo yo está en la cruz. Y tú vives y ahora eres sensible a las cosas de Dios. Y ya no debes de ser sensible y no te deben atraer como te atraían las cosas de este mundo y el pecado.
Si te le acercas, lo vas a sentir. Si te le acercas más, te van a dar ganas, porque ahí está la vieja naturaleza. Pero antes no podías evitarlo. Ahora sí, porque el poder del pecado se rompió. Entonces usted dice, no, por ahí no, ¿verdad? Ay, por acá tampoco, ¿verdad? Le saca vuelta. ¿Por qué? Porque yo vivo en el Espíritu. No soy perfecto, pero no me acerco a lo que sé que me va a hacer caer. Porque el viejo está ahí abajo. El viejo yo está queriendo salir. Pero está también el otro Juan, al que Dios le dio vida, al que ahora vive por el poder del Espíritu, cada día. Bueno, como dije, no espero que comprenda a lo mejor todo esto de a montón, pero vea el video, tome sus notas, vea con qué está batallando. A ver, ¿esto es el pecado? ¿Soy yo o es el mugroso diablo? Algo está mal. O a las 3. Los 4 jinetes del Apocalipsis, pastor, en mi casa. Bueno, espero que aquí no. Me explico. Otra versión de Romanos 6:4. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Cuando alguien está muerto, hermano, ya no come, ya no escucha, ya no siente, ya no ve. Antes, hasta yo decía, ala, soy bueno para esto. ¿Usted no? Yo decía, yo soy bueno para hacer este pecado. Siento que fluyo. ¿Usted no? Pero yo sentía que sí. Dije, esto me sale bien. Mi mente natural, humana, éramos diestros en muchas cosas, ¿verdad? Pero ya no, porque ya morí. Ya si yo dejo que pase eso es voluntariamente. Entonces dice esta versión, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo, esa es la otra cara, la de la resurrección. Y tal como Cristo fue resucitado, ese poder, dice, ahora nosotros levantados de los muertos, como Jesús, por el poder del Padre, ahora nosotros también podemos andar en vida nueva. Jesús resucita de los muertos y Pablo nos explica, así como Jesús resucitó, tú también ya moriste, pero resucitaste. Moriste a tu yo. Digan amén. Amén. Moriste a tu ego. Amén. Por eso ahora te piden, si quieres, hermano, sí, aquí estoy, te puedo servir en algo. Ya murió el yo. Antes no. ¿Para qué? Porque ¿quién va a llevar? ¿Quién va a traer? ¡Hala! Por tú querías que parejo. Si no, no. Si no, así era uno. Y ahora ya no. Entonces fuimos sepultados en el bautismo y así como el Padre por el poder del Espíritu levantó a Jesús, usted y yo como cristianos, ya no solamente no batallamos con el pecado en el sentido de que estamos fuertes, sino que aparte vivimos en la realidad espiritual de la resurrección. Usted ve a una persona vil, pecadora, que ahora se porta bien, va a la iglesia y hasta sirve a Dios. Eso se llama así, hermano. Lo que pasa es que él vive en una realidad. Hay gente que vive en una realidad pasada. Es que yo siempre, es que mi vida, es que usted no sabe lo que me pasó. Ya, eso ya pasó. Cristo ya murió. ¿Por qué no dejas el pasado? O le cantamos, ya lo pasado, pasado. Entonces termino con esto. Amado, no se trata de vivir cada vez mejor. Es decir, no se trata de que nos portemos bien. Eso debe de suceder de manera natural. Enfocado uno, viviendo en su naturaleza y no por el Espíritu, su propio Espíritu unido al Espíritu de Dios, dice, esto no se debe de hacer, ¿verdad? Ay, pero, y ese programa, ay, tampoco. Uy, no puedo voltear para allá. Y ahí está queriendo portarse bien. En lugar de vivir en la realidad del poder del Espíritu, en su Espíritu, y eso ni siquiera le estorba, usted está queriendo agradar a Dios.
entonces concluimos que lo que es la resurrección además es una perspectiva eterna. Un propósito, una vida significativa y una perspectiva eterna de que este mundo es material, es temporal, junto con este cuerpo y se va a acabar. Y un día sí voy a morir, pero voy a resucitar y voy a ir al cielo y todo esto va a terminar. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mientras estamos en este mundo habrá persecución, habrá angustia, el diablo va a querernos hacer retroceder, pero no va a poder si usted y yo nos agarramos del poder del Espíritu Santo. Ay, quiero motivarle de veras a que viva en esta realidad. No se esfuerce por ser cristiano, disfrútelo. No tiene que hacer algo para ser fuerte. Vaya a Dios para que lo haga fuerte. Fortaleceos en el poder del Señor, en el poder de su fuerza. ¿Por qué Gaby siempre puede orar? ¿Por qué siempre pueden estar leyendo la Biblia? Porque van y le dicen a Dios: Señor, mi carne no quiere, pero voy a hacerlo. Dame fuerzas. Tengo miedo, pero tú me haces fuerte. El miedo es normal, pero si es un espíritu de temor, sáquelo con el poder del Espíritu Santo. Distinga cuando es una emoción o cuando es un espíritu maligno. Amén. Alabe a Dios, pero haga guerra espiritual. Guerra espiritual. Le está pidiendo a Dios: Señor, quítame esto, líbrame a esta persona. Agarre la oración de intercesión, póngase en ayuno y oración y saque ese demonio de su casa. Iglesia, aquí les agrego esto: hay muchas cosas en la casa que están abriendo puertas al poder del espíritu maligno. Sáquelas, hermano. Y si no puede, yo voy. Hay gente que tiene miedo. Pastor, eso que está ahí, sí, yo voy y lo saco si usted tiene miedo. Pero si eso está ahí, quiero pensar que no, pero si está ahí, el maligno entra y no lo deja dormir, lo pone a pelear, le pone a desear otras cosas. Y no es el pecado, y usted tampoco está pecando, es un poder de las tinieblas. Entonces hay que alabar a Dios, pero no se la pase alabando siempre. Defiéndase y pelee con el maligno. Sométase a Dios y resista al diablo. ¿Y él tiene qué? Huir. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que huir. Tiene que irse. Eso es un cristiano auténtico. Eso es una cristiana radical. De esas de una iglesia para todos que fueron al encuentro. ¡Woo! Dele un aplauso a Dios por eso. Bueno, para resumir, lo que bíblicamente estoy diciendo es Colosenses 3:1. Yo que usted memorizaba esta predicación. Colosenses 3:1 dice: si han resucitado con Cristo, ¿cuántos aquí así ya resucitaron en Cristo? ¿Resucitó con Cristo? Murió en la cruz, pero resucitó para vida nueva. Ahora cambie de perspectiva. Deje de solamente estar pensando en las cosas naturales. No le estoy diciendo descuide su trabajo, deje de hacer las cosas que antes tenía que hacer, sus hijos, su familia. No. Perspectiva, mucho más que solamente eso, hermano. Dios un día va a salvar a sus hijos, su familia, etcétera. Pero eso no sucede a veces de la noche a la mañana. Mientras tanto, ¿qué? Sirva a Dios. Yo les decía a las muchachas aquí superpoderosas: conságrense a Dios. Si aquí ministran a Dios, o sea, les sirven a Dios, conságrense, tengan una perspectiva eterna de quiénes son ustedes en Cristo. Amén. Un aplauso por las vocalistas. Bueno, concluyo con esto y un pequeño testimonio. Conclusión, ahí estaba. La cruz y la resurrección no son etapas separadas de nuestra experiencia cristiana. No son etapas. Son dos aspectos que están íntimamente ligados. Ya dije que de qué servía que muriera Jesús si no resucitaba. ¿De qué sirve que ya mis pecados son perdonados si sigo viviendo con mi viejo yo? No, pues soy cristiano, pero pues no es por obras, pero pues sigues pecando. ¿Cómo está eso, verdad? Eso es incongruente. Imagínense que yo vengo aquí y predico y luego voy allá con mi esposa y peleo y hago otras cosas peores. Bueno, pero la gracia. ¿Cuál gracia? No podemos pecar más para que la gracia abunde. Entonces dice aquí que si nosotros hemos resucitado en el Espíritu, entonces busquemos las cosas de arriba, las cosas trascendentes.
Las que cuando todo esto termine diga, ala, qué bueno, me llevé a esta persona al cielo, a la Carlita también, la consolidé, a la Ingrid, le casé al Freddy, voy a recasar por acá a otro. ¿Me explico? Hermano, ahí está la aplicación. La vida cristiana no significa evitar el pecado, sino vivir activamente en la realidad de la resurrección. Aquí termino con ustedes.